Hoy es el día de Cristo el Señor. Ha llegado el tiempo. Cristo ha regresado ya con todos sus santos ángeles para establecer su reino en la tierra como está escrito. El Hijo del Hombre regresó y hoy ya está reuniendo delante de él todas las naciones, y sus ángeles con él ejecutan su juicio y arrebatan a sus escogidos. Bueno, ángeles, ya sabemos porque somos hijos, ¿no? Todo el mundo dice ser hijos, pero para poder ser hijo tiene que resucitar. Eso es indispensable. Esa es eso es una obligación. Para uno poder ser hijo de Dios tiene que haber resucitado. Porque Él, en Romanos 8:29 dice que Él a los que antes conoció, a esos predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, el cual es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, todas estas enseñanzas las venimos a recibir aquí, en el reino de los cielos. ¿Y quién es nuestro maestro? Cristo mismo. Cristo es el que nos educa, Cristo es nuestro maestro. Abba, Padre, hoy tendremos un título maravilloso, como ya les dijimos anteriormente. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hoy el Padre nos va a revelar estos misterios. Por lo tanto, ángeles amados, no miremos cuerpos, sino prestémosle mucha atención a todas las palabras que salen de la boca del Señor. Vamos a recibir a nuestro querubín Luis Carlos Córdoba con un fuerte aplauso. Abba, Padre. Santos, bendito de mi Padre, qué gozo poder ver la amada de Cristo, todos los santos unidos en una misma mente, en un mismo parecer, ¿verdad? Y el gozo que permanece constantemente en nuestras vidas a causa de que Él mismo nos ha hecho ser uno con Él. Es maravilloso. Así que, ¿qué puedo decirles, hermano? Estamos en el mismo gozo. Estamos en la misma satisfacción que es Cristo en nosotros. En otro tiempo consideramos que era Cristo por fuera de nosotros, o sea, por allá que venía volando con unos angelitos. Y hoy ya por medio del mismo entendimiento comprendemos que el Cristo es dentro de. Entonces no es una persona, no es un personaje, ¿sí? Es la sabiduría y el poder de Dios para todos los santos, para todos los escogidos. Precisamente los hijos de esa sabiduría son los hijos de Dios. Los hijos de esa sabiduría, de la sabiduría de Cristo. Porque todos los hijos serían enseñados por el Señor, enseñados. Y una vez enseñados se multiplicaría la paz de sus hijos. ¿Por qué se multiplicaría? Porque ya entendemos que somos hijos. Ya clamamos, como dijo el ángel ahorita, Abba, Padre. Abba, Padre. Y es una expresión exclusiva de los hijos. Exclusiva. Mire que Cristo en Jesús la declaró también. Pues en Marcos 14:36 dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo de los cielos. Padre, si es posible, quita de mí esta copa. A ver, perdón, dijo. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, Señor. Marcos 14:36, ahí está escrito. O sea que él mismo también, el primero que lo expresó fue él. Antes, ninguno podía decir esa palabra, Abba, Padre, ninguno. Porque solo el que es hijo puede expresar el Abba, Padre. Aquí está, miren, Marcos 14:36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, mire que la copa era la que él iba a beber, no haciendo reverencia a una copa física, sino el padecimiento que iba a tener por ir al madero. Aparta de mí esta copa, Padre, si es posible. No, usted va a la muerte. Y se fue gozoso para la cruz. Allí, ¿para qué? Porque había un gozo puesto delante de él. Y por eso sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Mire, él menospreció el oprobio. Y una vez
sufre la cruz, viene y se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, tomó el dominio, poder y autoridad. No, y también fue que le colocaban en un gozo muy maravilloso. ¿Sabes qué era? Su amada, su esposa. Esa, no, yo me entrego por ella. Me la entrego, pues, pase lo que pase. Estaba enamorado, mi padre. Ahí estamos. Así que, glorioso, porque hoy podemos entender y comprender todos estos misterios. Ya no somos huérfanos por ahí. Ya no estamos clamando que venga. No, ya está en nosotros. Así que todos aquellos santos que están por allí, que aún no tienen clara el misterio, llegó el tiempo de conocer todos estos misterios. Porque ya Cristo se manifestó con los ángeles de su poder. Bien, un saludo especial para todas las naciones, para todas las naciones. Están regados en todo lugar, los verdaderos santos. Los verdaderos, porque por ahí hay unos que tienen apariencia, pero no son. Parecidos, pero no son. Porque el ángel sí puede discernir, detectar cuál es el hijo y cuál es la cizaña. ¿Cuál es trigo y cuál es cizaña? Tal como el tema que vimos anteriormente, el domingo anterior. Entonces aquí ninguno se puede venir a pintar si no es. ¿Sí o no? Así que hoy sería la manifestación de esos verdaderos hijos de Dios. Nos vamos a gozar en un tema glorioso, santos, amados, que hoy va a ser la primera parte, el domingo la segunda parte, o sea, el desarrollo de este tema. Tal como lo anunció el arcángel, el título del tema es ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Eso solamente lo puede explicar un resucitado. Solo uno que está resucitado puede dar testimonio cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo van a venir. ¿Es verdad? El hombre no puede hablar eso porque el hombre, como está muerto, el natural, cuando resucite ya deja de ser hombre, pasa a ser ángel. ¿Es verdad? Y entonces ahí se da cuenta cuál es el cuerpo de él y cómo es que resucitó y por qué resucitó. Entonces, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿O con qué cuerpo vienen? Hoy vamos a mirar la pregunta que hace el apóstol allí. Pero vamos a mostrar unas evidencias, unas promesas de la resurrección en la Escritura y aún en la historia. Y a conocer en qué consiste la muerte. Porque para usted poder hablar de resurrección debe saber cuál es la muerte. ¿Verdad? Y ya el próximo domingo sí vamos a aclararte con qué cuerpo viene el resucitado, ¿sí? Y cómo es que él resucita. Porque el tema es amplio. Entonces es importante que todos los que hoy comienzan este tema, el domingo no se lo pierdan. Vamos, Padre. Entonces, cuando hablamos de cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo vienen, esta es la definición. ¿Cómo vuelven los muertos? ¿Cómo vuelven? Oiga, los muertos. Pues la verdad es que sé que muchos, al escuchar este tema, muchos naturales, considerarán que estamos hablando de muertos físicos, unos muertos, digamos, físicamente que murieron, como lo que el mundo conoce como muertos, desde el cementerio, literalmente. Pero no es de ese tipo de muertos que vamos a hablar. Y lo vas a dar cuenta en el desarrollo del tema, por qué es coherente esta predicación o este mensaje en cuanto a cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vienen. Por tanto, vamos de una vez a la introducción del tema, que es así, dice así. En este consejo de Dios para los escogidos de todas las naciones, aclaramos la pregunta acerca de la duda de muchos en cuanto a cómo resucitarían los muertos y con qué cuerpo vendrían. Teniendo en cuenta que la respuesta está escrita. La respuesta en cuanto a ello está escrita.
pero no está aclarada. Está escrita, pero no está aclarada. ¿Sí? Porque la aclaración sería en el tiempo cuando viniese el Señor con los ángeles de su poder. ¿Ama, Padre? A aclarar lo oculto de las tinieblas. O sea, la respuesta de cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vienen está escrita, pero no está aclarada. El apóstol Pablo la dejó ahí escrita, pero no se pudo aclarar en ese tiempo porque no era el tiempo. Sin embargo, él dijo lo siguiente. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, donde dijo el apóstol Pablo lo siguiente. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Les dijo allá a los Corintios. No juzguen nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga, ¿quién? El Señor. Hasta que venga el Señor. El cual, es decir, el Señor, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones para que cada uno reciba su alabanza de Dios. O sea, en esa época no se podía aclarar este tema. Todo quedó ahí registrado. El apóstol Pablo lo escribió, pero como tú sabes que esas son palabras inefables que el hombre no le ha dado a expresar, entonces los hermanitos en esa época, como estaban todavía viviendo como hombres, no podían aclarar el misterio. Tenía que llegar el tiempo de la resurrección. Tenía que llegar el Señor con los ángeles de su poder y por medio de ellos aclarar lo que es la resurrección. ¿Por qué? Porque es incoherente que alguien, un hombre que es mortal, venga y que aclarar la resurrección. Eso no lo puede aclarar ni apóstoles, ni pastores, ni evangelistas, nada pueden aclarar este misterio. Ni sacerdotes, ni curas, ni papas. Ninguno puede aclarar el misterio de cómo vienen los muertos. Antes, cuando he escuchado los hombres hablar de los muertos, de la resurrección, lo que he escuchado es lo que ustedes han escuchado. Que va el mal llamado ministro allá a la tumba, físicamente le echa una agüita y le dice con una canción: quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Pero nunca le aclara nada. ¿Lo hablan por hablar eso allí? Y además, ¿a quién le está hablando allí? Según él dice que le está hablando a un muerto allá que lleva ya fíjense de cuántos días. ¿Qué le va a escuchar? Hablándole a la tierra. Y la gente, ay, sí, sí, ahí está. Les decimos, ahí no hay nada. Son muertos enterrando muertos, como dijo Cristo Jesús, sí, es verdad. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y tú ve, anuncia el evangelio. Ah, ese es otro. Allá hay dos. Lucas 9:60 lo dice. Deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces mira que el reino de Dios solamente lo puede anunciar uno que está vivo. Uno que es del reino. Uno que tiene la vida puede anunciar el reino de Dios. Los demás no lo pueden anunciar. Porque ¿cómo? Si están muertos. Entonces vamos de una vez a la declaración, la cual encontramos en el Evangelio. Dice así. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 35. Primera. Y dice, pero dirá alguno, dice el apóstol allí, dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo vendrán? Tremenda pregunta, ¿sí o no? ¿Cómo resucitarán los muertos? Resucitarán, tiempo futuro. ¿Con qué cuerpo vendrán? El apóstol Pablo escribe esto a causa que, aunque algunos hermanos ya allá se estaban predicando que Cristo resucitó,
Pero había una duda entre ellos mismos diciendo que no había resurrección de muertos. Tremenda incoherencia entre ellos mismos allá, en la iglesia de Corinto. No, el Señor resucitó, Cristo resucitó y todas las cosas. Pero entre ellos decían, hermanos, ¿será que sí es resurrección de muertos? ¿Cómo será eso? Eso está como extraño. Entonces el apóstol Pablo les dice por allá en el capítulo 15 del versículo, mira, te doy la cita exacta porque esa no está escrita allí. Mira lo que les dijo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, el 15:12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros? ¿Cómo dicen algunos de ustedes, hombre, que no hay resurrección de muertos? Están predicando que Cristo resucitó de los muertos. Y ellos dicen que no, eso como que no hay resurrección de muertos. Como que no hay, hermano. Eso. O sea que en esa época no se había manifestado la resurrección. ¿Te das cuenta? Aunque ya Cristo había resucitado, ya había tomado al apóstol Pablo, lo había vivificado para poder colocar el evangelio y establecerlo. Porque fue el primero. Él fue el primero. Y tenía que hacerlo porque para poder escribir el evangelio. Tenía que estar vivo, resucitado, ¿sí? Y entonces, los hermanitos allí, todos envanecidos, eso como que no hay resurrección, hermano. Eso está como raro. Eso está extraño. Así como cuando estábamos en tradición, recuerden, estábamos en tradición, Cristo vive, predicamos a Cristo vive, y nos decían, hermano, ¿cómo será eso de la resurrección? ¿Será que sí? ¿Será? Y preguntaban, ¿será que me iba a contar que con mi abuela, con mi mamá, mi tía, la que falleció, el hermano? Entonces uno comenzó a hacer una cantidad de conjeturas en la mente, imaginaciones, porque no había claridad. No había claridad. Así mismo pasaba con estos hermanos en Corinto. Entonces él les dice, mira, como les dejo escrito aquí, vemos aquí como el apóstol Pablo, a causa de la incredulidad y confusión de algunos que aunque predicaban que Cristo resucitó de los muertos, no creían que hubiese resurrección de muertos. Por esto la pregunta, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahora, aunque el apóstol Pablo escribió y dio la respuesta allí mismo, ¿sí? Quedó escrita, aún sigue siendo un misterio. La respuesta está ahí escrita. El domingo la vamos a ver, la respuesta. Esto sigue siendo un misterio, porque la respuesta tiene que ver con lo espiritual, no con lo físico. Tiene que ver con lo espiritual. Y para aclarar lo espiritual, tendría que estar presente quienes son espíritus. Oiga bien, como la respuesta es espiritual y todo esto tiene que ver con la parte espiritual, tendrían que estar presentes los que son espíritus, es decir, tenían que estar presentes los ángeles del poder del Señor para poder aclarar eso. Así que para aclarar este tema, es necesario primero conocer qué es la muerte y quiénes son los muertos para podértelo aclarar. Porque si te digo la respuesta de una vez lo que dice allí, siguen confundidos. Tengo que llevarlos atrás, mostrarles qué es la muerte, quiénes son los muertos. Y cuando tú ya entiendas esa parte, te vas a dar cuenta que desde la fundación del mundo, desde el primero que físicamente murió, ese no está ya enterrado. No, va a estar el cuerpo, pero él no está allá. Ya ni huesos habrá, ya volvió polvo. Así como el abuelo, el tío, el tatarabuelo, todos allá, los amigos y todas las cosas que han fallecido. Eso es polvo. Pero andan por ahí caminando. ¿Quién? El mismo amigo suyo. El que era tu amigo, pero de otro cuerpo. Me está hablando de reencarnación. Eso no lo puedo yo recibir. ¿Cómo es así? Está muy atento.
la misma palabra le voy mostrando. Es necesario, como les digo allí, conocer qué es la muerte y también quiénes son los muertos. Y para ello vamos a tomar aquí lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. Primera carta a los Corintios 15, 21 y 22. ¿Sí? Como usted está notando, espero hasta que usted encuentre. Bien, lo tienen. Dice así. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Qué entró por un hombre? La muerte. Oiga, tremendo. O sea que la muerte existía. Porque dice que ella entró. O sea que existía. No había entrado, pero sí existía. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la muerte no vendría a ser cuando una persona físicamente se murió. O sea que un cuerpo cayó. Porque si fuese así, entonces, ¿qué fue lo que entró? ¿Entró un cuerpo muerto al mundo? ¿Qué? ¿Entró una calavera, la huesuda que le llaman? ¿O qué es lo que entró al mundo? Porque aquí está diciendo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Tremendo esto, man. Mire que hubo uno por medio del cual ya, entró la muerte. Y hubo otro por medio del cual entró la resurrección de los muertos. Ese por el cual entró la muerte hace referencia a ¿quién? Adán. Adán. Por medio de Adán entró la muerte. Estamos hablando de muerte espiritual. Yo no te estoy hablando a ti de muerte física, porque nosotros los ángeles no le llamamos muerte a lo físico. Dios tampoco le llama muerte a lo físico, porque el hombre no es lo físico. Parte de ahí. El hombre no es lo que uno ve físicamente allí. Entonces, cuando un cuerpo cae, cayó un cuerpo, pero el hombre no. Entonces, mira lo que dice. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál es ese hombre por el cual entró la resurrección de los muertos? Ah, Jesús. Por medio de Jesús entró ¿qué? La resurrección de los muertos. O sea que la resurrección, ¿quién es? ¿Jesús o algo que entró? ¿Ah? Yo les hago la pregunta para que podamos entender esto mejor. La resurrección es lo que entró al mundo. ¿Qué entró al mundo? Una gloriosa sabiduría. El árbol de la vida. Entró Cristo. En cuanto a la resurrección. Pero acá arriba dice, por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es la muerte que entró por medio de un hombre? ¿Adán es la muerte? No, por medio de Adán entró la muerte. Entonces, ¿la muerte qué es? Un conocimiento. Son dos conocimientos. Y debo aclararles el puntico de dónde parte esta parte, porque ya hemos hablado muchas veces qué es la muerte allí, ¿no? Que como están llegando muchas personas nuevas al ministerio, deben conocer esto. La muerte es un conocimiento que ya estaba en el hombre, sembrado en el hombre. Igualmente la vida también es un conocimiento que estaba allí. ¿Quién lo hizo nacer? Dios. Génesis 2:9 dice, y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal. Son dos conocimientos. Ahí hay más conocimientos, pero se destacan dos árboles. El de la ciencia, bien y mal, y el árbol de la vida. Pero el plan de Dios era que se manifestase en el mundo. Oiga bien, plan de Dios, establecido por Dios. Que se manifestase en el mundo primero la muerte. Y a causa de ello le dijo al primer hombre, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia. Ciencia es conocimiento.
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. No es que haya un árbol físico allí, porque ya te estoy diciendo que el árbol estaba sembrado allí en el hombre, porque es conocimiento, árbol de ciencia. Ciencia es conocimiento, pero estaba sin activar ese árbol. Entonces Dios mismo lo activa por medio del mandamiento que le dijo al hombre: no comas, el día que comas mueres. El apóstol Pablo, por la revelación, dice acá que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley o sin el mandamiento el pecado está muerto. Y tú ya conoces que el pecado es la misma muerte, porque Pablo dice: por medio del pecado entró la muerte, en Romanos 5:12. Pero al dar el mandamiento Dios, que se le activa al hombre en la ciencia bien y mal, inmediatamente el hombre murió. Cuando él come ciencia bien y mal. Pero ¿cómo es eso que comió ciencia bien y mal? ¿Y cómo se puede comer una ciencia? ¿Cómo se puede comer una ciencia o un conocimiento? Usted, por ejemplo, ¿cómo se ha comido los conocimientos? Por el oír. ¿Y qué hace usted? ¿Cómo se lo come? Primero, uy, eso está como bueno. Uy, interesante. Y cuando ya lo analizó y está bueno, se lo comió. Lo degustó y tan se lo tragó. Así como cuando usted come algo, mano, algo físico, y no que el símbolo allí es de comer, es para mostrar ahí que primero lo degustó, como dijo Eva. Y vio Eva que el árbol era bueno para comer y agradable para alcanzar la sabiduría. O sea que primero lo analizó, y miró y la cosa está bueno. ¿Sí? Pero era porque el mismo árbol ya le estaba hablando. La misma serpiente ya le estaba hablando, porque ella cuando Dios le da el mandamiento, no comas, sale que, con que Dios les ha dicho no coman. Se le activó, porque con que Dios les ha dicho no comáis de todo árbol. Entonces, ¿dónde estaba pues la serpiente? Como siempre hemos dicho aquí, ¿dónde estaba la serpiente para darse cuenta de lo que Dios le dijo al hombre? Si fuera pues una culebra o una serpiente por allá extraña. No, la serpiente ahí es la misma mente carnal, la misma ciencia bien y mal, que al dar el mandamiento ya se activa y comienza a maquinar, y Eva comienza a maquinar. ¿Tú te recuerdas cuando muchas veces nosotros estamos y comenzamos a pensar entre nosotros mismos? Ahí mismo, los pensamientos son voces, hablan, porque es una ciencia. Y entonces cuando él come ciencia bien y mal, inmediatamente muere. Pero Adán siguió viviendo físicamente. Tanto que vivió ¿cuántos años? 930 o 950. Fueron 930 años. Pero ya estaba muerto. Ese fue el primer muerto en la Biblia. Oye, el primer muerto en la Biblia fue Adán. ¿Quién lo mató? El diablo. Cristo dijo, él ha sido homicida desde el principio. O sea que el diablo es la misma ciencia bien y mal, ¿verdad? Glorioso poder entender este misterio. Esto cójalo porque es verdad. En ninguna parte le aclararán esta parte. Nadie se las puede aclarar en el mundo, excepto de los ángeles del poder del Señor. Cristo mismo aclarándoselas. Entonces, mira, benditos, como el día jueves el tiempo es muy corto, debo avanzar. Ya la muerte entró. Ya conoces cuál es la muerte, que es un conocimiento. Por causa de ese conocimiento de muerte, él pasó a toda la humanidad. Todos quedaron muertos, porque todos comieron ciencia bien y mal. Una vez Adán come ciencia bien y mal, muere, Dios le esconde el árbol de la vida, le impide comer del árbol de la vida. ¿Y por qué siendo Dios tan bueno? Porque es que el plan de Dios era que se llenase la tierra de puros muertos. Manifestar primero su ira, sus tinieblas, y ahora sí, en su debido tiempo, manifestar su amor en Cristo, el árbol de la vida. Por eso está diciendo que
por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección ¿de qué? De los muertos. Y les dije que era un propósito de Dios porque el mismo Hebreos 9:27 dice para allá. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Sí? 9:27 de Hebreos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez por ya los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces estamos diciendo que el pecado, que la muerte fue establecida por Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea que eso no fue porque ves que Adán, si Adán no lo hace, es que el libre albedrío de Adán. Ningún libre albedrío de Adán, fue que Dios estableció la muerte. Ahí lo dice. Pero lo sujetó a todos en desobediencia, a todos lo sujetó en muerte. Entonces, mira, bendito de mi Padre, ya conocemos esa parte allí, entonces vamos a las promesas de resurrección. Faltó el 22, faltó el 22. Sí, faltó el 22. Les expliqué el 21, faltó el 22. Que dice, porque así como en Adán, ¿cuántos mueren? Todos mueren. ¿Cuántos mueren en Adán? Todos. También en Cristo, todos serán, mire, ¿serán qué? Vivificados. O sea que Pablo no dijo allí, mira esto tan interesante para que tú vayas entendiendo, porque hay corrientes que se han levantado por allí y han atrapado a muchos. Y corrientes muy parecidas aparentemente con la verdad. Por ejemplo, unos que dicen que en el año 70 se consumó todo. Que ahí fue la resurrección, fue todo, y que en el año 70. No me explico cómo es eso. Aquí se les cae esa mentira con este texto. Miren lo que dice. Porque así como en Adán, ¿cuántos mueren? Todos mueren. También en Cristo todos serán. Tiempo futuro. ¿Serán qué? Vivificados. Tanto que si usted sigue leyendo dice, pero cada uno en su debido orden. O sea que hay un orden de la resurrección. O sea que eso no fue en bloque, no, que el año 70. Acaben con esa mentira, están enredando a la gente con eso. Mira, sujétense a la sabiduría del poder del Señor para que puedan aclarar esta verdad. Mire, también en Cristo, mire, es en Cristo, no en Jesús, sino en Cristo. En Cristo todos serán vivificados. Vivificados, ¿por qué? Porque Cristo es el Espíritu vivificante. Espíritu que da vida, conocimiento que da vida. Así como Adán tuvo un conocimiento que produjo muerte, Cristo tiene un conocimiento que produce vida. ¿Ama, Padre? Entonces ahora sí te voy a mostrar las promesas de resurrección atrás. Y nos vamos a pasar porque esto no se puede quedar así como tan... Hay que aclararlo porque la gente necesita claridad de todo esto. Aunque en un solo servicio no se le puede aclarar. Esto es de venir y sentarse y comenzar a comer constantemente. Porque muchos podrán ser despertados, como aconteció con Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y sí, salió, despertó y salió fuera. Pero ¿qué faltaba hacer con él? No, había que quitarle las vendas, porque él salió vendado y todo, sin conocimiento. De quitarle las vendas y dejarlo ir. Tiene que venir acá, se despierta, ahora sí, venga, le quitamos las vendas para que ahora sí usted pueda verse en resurrección. ¿Quién se lo dice? Los resucitados le estamos diciendo esto. De manera que vamos entonces ahora a conocer las promesas de la resurrección. Promesas de la resurrección. Que dice así, mire. Promesas de la resurrección en la escritura y en la historia. Tú ya conoces cuál es la escritura, que es desde Génesis a Malaquías. La historia, lo que le llaman es que los 4 evangelios, esos son los libros históricos.
pero eso no es ningún evangelio. El evangelio ya es otro, el evangelio es Cristo mismo. Entonces dice así, Isaías 26, 19, esto es una promesa gloriosa, diciendo, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Uno en la carne lee eso y cree que es un muerto físico, porque dice allí, tus muertos vivirán, sus cadáveres, vi que sus cadáveres resucitarán. Y les dice, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ahí es donde saca de esa doctrina que viene y que no, es que va a salir del cementerio. Porque ellos creen que eso es físico. Dice que la tierra dará sus muertos. Y les dice allí, sus cadáveres resucitarán. Entonces sacan de ellos, cuando hablo de ellos, hago referencia a los muertos que andan predicando a Cristo. Un muerto predicando a Cristo, imagínense. Un muerto predicando la vida. Ellos toman de allí y lo fusionan por allá con Ezequiel, el valle de los huesos secos. No, pero Dios es poderoso porque dice la Biblia que Ezequiel vio que eran un poco huesos secos y le dijo profetiza sobre esos huesos, y entonces se unió un hueso con el otro hueso y después le dijo que suba carne y hubo carne, y salen con todo ese reguero de mentira. No se dan cuenta que es un símbolo que Dios está tomando para mostrarle cómo estaba el pueblo delante de él, que estaba muerto. Secos, que estaban bien secos. Entonces dijo, profetízales. Entonces, mire que para poder volver a la vida tiene que profetizarle. O sea, hablarles, darles el conocimiento. Entonces aquí estamos viendo, benditos, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿Cuáles muertos? ¿Cuáles cadáveres? Todos atrás estaban muertos en delitos y pecados. Todos, no había ni uno vivo. Hasta los mismos profetas estaban muertos. ¿Cómo así? Ellos solamente profetizaban. He aquí dice el Señor, les llegaba una palabrita para que diga esto, pero no entendían nada de lo que estaban diciendo. Porque no estaba la vida en ellos. Por allá David dijo en el Salmo 17:15, te lo voy a mostrar donde dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Oh, mejor dicho, mira esto, esa cita, te la voy a dar para que tú la tengas allí en casa y la puedas meditar, mira. Ese es el Salmo 17:15, sí, Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Mire, lo veré. O sea que antes lo estaba viendo como en injusticia, en ira. Veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea que estaba dormido, estaba muerto también. Cuando despierte, ¿qué es lo que iba a despertar ahí? Porque ahí estaba hablando, estaba vivo, está hablando, es más, está tan vivo que está escribiendo. Entonces, ¿qué es lo que iba a despertar ahí? El espíritu, porque cuando el hombre comió ciencia, bien y mal, el que murió fue el espíritu. Quedó separado de Cristo, el árbol de la vida. Ah, Padre, esa es la muerte. Es una muerte espiritual, donde el espíritu del hombre quedó separado del conocimiento de Dios. Entonces andaban caminando, bailando, en fiesta, en el río, en la piscina, en los viajes, pero trabajando, pero muertos. Poco de muertos vivientes. ¿Sí? Entonces, como estaban muertos, si se la daba yo de muerte, entonces ellos piensan siempre conforme a la carne. ¿Cómo le explica usted a alguien que hay resurrección, a alguien que está muerto en sus delitos y pecados? ¿Cómo usted le explica la resurrección? Tiene que mostrarle un cuerpo resucitando.
Así como le mostró Cristo en Jesús la supuestamente resurrección de Lázaro. Que ahí no resucitó, ahí revivió, porque después volvió a morir. Es más, lo estaban persiguiendo. Ese Lázaro está dando como mucho testimonio. Matémoslo. Y por allí los fariseos se les metieron. Lo andaban buscando para matarlo. Corrompidos esos. Porque estaban dando mucho testimonio acerca de Cristo. Y a ellos no les convenía porque se les dañaba la vuelta. Sí, se les dañaba el negocio que tenían montado allá, esa mentira. ¿Entiendes? Pero entonces, al natural se le muestra unas resurrecciones de un cuerpo que sale del cementerio. Pero hoy te estamos aclarando que para Dios esa no es la muerte. El que murió fue el espíritu. Entonces quedaron todos dormidos. Por eso aquí dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y les dice, despertad y cantad, moradores ¿de dónde? Del polvo. O sea que ellos estaban morando en la carne, viviendo fusionados a la carne. Porque al no tener el Espíritu de Cristo, la ciencia bien y mal los lleva a conocerse en la carne, pura carne. Pura carne. Diga, tremendo, ¿no? Solo carne había allí. Y entonces, ya el profeta le dice, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Cuál tierra? Claro, sale de allí, de esa mentalidad carnal, ciencia bien y mal, a la mente de Cristo. Y sale de la carne para vivir conforme al Espíritu. Vamos, Padre, allá es donde ya queda resucitado, bendito de mi Padre. Allá es donde queda resucitado. Y entonces, mira que esto, así como está escrito, hay que necesitar mucho más amplitud ese texto. Pero aquí les dejo escrito lo siguiente, mira. Aquí queda registrado. Y dice, esta gran promesa de darle vida a los muertos es bien gloriosa. Notamos que el profeta habla de una resurrección como si fuese física, diciendo, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Pero a su vez habla del despertar de unos que moraban en el polvo. O sea, morar en el polvo es vivir en el polvo, vivir en la carne. ¿Sí? Dice también que la tierra daría a sus muertos. Aclaramos hoy que estos moradores del polvo son espíritus que participaron, que al participar de carne y sangre, vivían y aún viven conforme al conocimiento terrenal, ciencia del bien y del mal. Esos espíritus participamos de carne y sangre. Pero como estábamos sometidos a la ciencia bien y mal, entonces todos nos considerábamos carnes, separados del conocimiento de Dios. Pero que al llegar el rocío, haciendo énfasis a Cristo, la sabiduría de Dios, estos despertarían y resucitarían. Mire que lo coloca allí. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Él coloca allí un ejemplo como cuando la tierra está árida, seca, reseca, que no hay nada. Y luego cae un rocío, cae la lluvia. ¿Qué pasa con las plantas, con la hierba? Es vivificada. Se les da vida. Entonces Cristo haría esa operación. Él es el rocío que llegaría a nosotros. Sí, la sabiduría, y nos vivificaría el espíritu. Por eso le dice allí despertad. Sí, moradores del polvo. Que despierten, hermano. O sea, estaban roncando ahí en el polvo, hermano, ahí en la carne. Exacto, pero vivo físicamente. Así como el profeta Oseas escribió la resurrección para este tercer día. Así de esta misma manera es. Vamos aquí a Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Dice, mire, Oseas, es una cita gloriosa. Y aquí todos la conocemos.
Porque es fundamento para mostrarles que la resurrección sería para el tercer día o tercer milenio. Para este tiempo que estamos viviendo. Así lo dice el profeta de esta manera. Venid y volvamos a Cristo. Allá en tu Biblia dice volvamos a Jehová. Pero tú ya sabes que es volver a Cristo, que Cristo es el mismo. Volvamos a Cristo porque Él arrebató. ¿Y qué pasa? Y nos curará. Hirió y nos vendará. Mira, ahí está clarito. ¿Quién fue el que los arrebató? Cristo. ¿Quién fue el que los hirió? Cristo. ¿Cómo los hiere? Claro, al apartarse Él, ellos quedan muertos allá. Heridos, hermano. Muertos. Hirió y nos vendará. Dale. Nos dará vida después de ¿cuántos días? Después de 2 días. Y en el tercer día, ¿qué pasa? Nos resucitará. Y viviremos delante de Él. O sea, ya resucitado, viviremos delante de Él. ¿Cuándo? En el tercer día. Para con Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. O sea que en el tercer milenio sería la resurrección. Por eso hoy tú ves la claridad de este mensaje. Hoy ya ustedes ven cómo está la resurrección en sus vidas. Ama Padre. Entonces, nos dará vida, miren, nos dará vida, pero nos resucitará y viviremos delante de Él. Ya resucitado, mire lo que acontece. Dale allí, versículo 3. Y conoceremos, ya estando resucitados. Y proseguiremos, ya estando resucitados, en conocer a Cristo. O sea que a Cristo comenzamos a conocerlo cuando estamos resucitados. Mientras no estás resucitado no puedes conocerle. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros. Mire, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Mira, ¿qué es el alba? El alba es el amanecer. O sea, es una luz que nos está llegando. Conocimiento, sabiduría de Dios. Dios mismo alumbrándonos con su presencia. Porque para estar vivo tendría que estar el que es la vida en nosotros. Ama Padre. Y ese no es más que un glorioso conocimiento, una sabiduría que es el mismo árbol de la vida. De manera que allá vamos viendo las promesas. Hay 2 promesas que están en la historia que quiero mostrártelas y que son fundamentales. Y vamos a leer Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Juan 11, 25 y 26. Está molestando el cosito. 11, 25. ¿Ya lo tienen? Dice así, mira. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasa? Vivirá. Ese texto necesita aclararse. Porque usted lee allí, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Pero tú ya conoces que la resurrección y la vida no es Jesús de Nazaret. ¿Cómo así que Él es la resurrección y la vida y lo mataron? No puede ser. La resurrección y la vida es en lo que había dentro de Jesús. Cristo, que es el árbol de la vida. ¿Ama Padre? Entonces Jesús, ahí dice, dijo el copista, dijo Jesús porque el escritor está viendo es al personaje. Pero ya hoy por la revelación entendemos que el que dijo allí fue Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasa? Vivirá. Mira esto tan tremendo, hermano. Mire. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cree, y por creer, aunque esté muerto, vive. Sigue diciendo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice a María, a la hermana de Lázaro. Porque ella le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, Señor, llorando. Él le dijo, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero para con los ángeles del poder del Señor, Señor, pero aquí está. Claro, yo sé que resucitará en el día postrero, le dice allá. Pueden leerlo en el versículo
Mira, ahí está, te lo voy a mostrar, mira. Hazte cuenta que está pasando lo siguiente, mira. Juan capítulo 11, 25 y 26. Dice, mira. El 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, yo sé que él va a resucitar por allá en el tercer día con los ángeles del poder del Señor. Eso es lo que está diciéndole ahí. En el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? Ella diría, ella no podía decir si lo creo ni nada porque pues allá necesitaban ver. Entonces fue cuando lo llevó allá hasta la tumba y le dijo, no señor, no, eso ya es de 4 días, eso ya hiede. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La regañó. Ya te lo he dicho, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Sí qué? Si crees, esto es por creer. Cuando tú crees, ves la gloria. Esto, si tú esperas es ver para poder creer, hay un problema bien tremendo. Ahí perdió. Primero hay que creer a la sabiduría. Después que crees, ves la gloria. Uy, Padre, verdad. Tú eres verdadero, Señor. Dijiste que nos resucitaría y ya estamos vivos. Es glorioso. Entonces la lleva allá y le dice a Lázaro, sal fuera. Y salió. ¿Sí o no? Salió. Entonces, pero me llama mucho la atención lo que dice aquí, que dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente. O sea que hay unos que mueren eternamente. Póngale atención a esa cita. Bien tremenda. El que no cree, pues muere eternamente porque él murió sin esperanza. Él no tiene esperanza de nada, que yo no creo en nada de esas cosas. Bueno, listo. Murió y no vuelve más. El que cree, aunque esté muerto, vive. Exacto. Ese muerto que está hablando ahí, mire, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que ese muerto que está allí, oye, está vivo. No es un muerto del cementerio, porque mira que él está oyendo. Él está oyendo, claro, no es un muerto del cementerio. Es uno que anda por allí, inclusive hasta bailando en las discotecas, en las ferias, comiendo por allá en el campo y haciendo de todo, pero está muerto. Pero sí cree, según lo que dice allí, vivirá. Y como cree, no muere tampoco eternamente. Ese vive. Porque es que ese viene a tener ya memoria eterna. Porque Cristo es nuestra memoria eterna cuando nos justifica el conocimiento. ¿Ama, Padre? Entonces, mire, bendito de mi Padre, que aquí en la guía dice, leemos aquí que Cristo es la resurrección y la vida. Por tanto, quien creyere en Él, aunque estuviese muerto, viviría. Mire, el que cree, aunque estuviese muerto, viviría. Y todo aquel que vive, mire, el que vive, mire que está viviendo, vive y cree en Él, no muere eternamente. O sea, usted así deja el cuerpo, usted sigue vivo. Quiere decir que Cristo es quien resucitaría a los muertos en el tercer día o en el día postrero. Pero esta resurrección ocurriría de manera individual, para cada persona, porque el muerto, oiga bien, el muerto tendría que estar físicamente vivo
para poder oír la voz de Cristo, el Hijo de Dios, y así poder vivir y pasar de muerte a vida. Aquí está escrito, mire, dale. Juan 5, 24 y 25. Dice, esta es una palabra muy tremenda lo que dijo el Señor allí. Vamos a analizarla, a comérnosla, todo lo que dice allí. Mira lo que dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra, mira, te tienes que oírla. O sea, tiene que estar vivo para poderla oír. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. La pregunta es, ¿qué pasa a la persona de muerte a vida? ¿Qué es lo que lo traslada de muerte a vida? El haber oído la palabra y creerla. O sea que esa resurrección es en la mente. No es de por allá del cementerio. ¿Queda claro o no queda claro? Esto te lo estoy explicando para poderte luego aclarar el próximo domingo acerca de cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vienen. Si no, no me lo irían a entender. Entonces mira que, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Dale, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, ¿qué pasa? Vivirán. O sea, tiene que estar vivo para poder oír la voz del Hijo de Dios. Porque si está muerto físicamente, ¿cómo va a oír nada? Tiene que estar vivo físicamente para poder oír la voz del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿y quién es el Hijo de Dios? ¿Jesús? No, Señor. Cristo. Porque si fuese Jesús, entonces ¿dónde está Jesús? Pues para escuchar la voz de Jesús. ¿Dónde está? No, es Cristo la sabiduría que viene empotrada en los ángeles de su poder, en sus hijos, y el que oye esa voz y la retiene, pasa de muerte a vida. Y dice allí claramente que viene a ser resucitado, viene a vivir. Viene a vivir. Y los que la oyeren vivirán, dice, vivirán. Claro, sí, eso es verdad. Sí, los muertos oirán, mire, oirán la voz del Hijo de Dios. Porque sí, si estuviera hablando de los muertos físicos, entonces vamos a colocar una congregación en el cementerio, para ver si de pronto escuchan los muertos, a ver. No se levanta ni uno, eso es puro polvo. ¿Se da cuenta? Pero los que andan por allí que están muertos, ellos sí oyen la voz del Hijo de Dios por medio de sus ángeles. Por medio de sus ángeles. Y el que la oye, vive. Por eso los ángeles son los que sonamos la trompeta y le decimos, les aclaramos el misterio. ¿Por qué? Porque el ángel está vivo. Y él dijo que en la resurrección serían iguales a los ángeles. Y no pueden ya más morir, pues son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Lucas 20, 35 y 36, ahí está la evidencia y la quieres tomar. De manera pues que esto es muy claro, benditos de mi Padre. Queda una recomendación final. Una recomendación final, la cual encontramos aquí en Segunda Timoteo 1:10. Este tema es muy amplio, hay mucho que desmenuzar ahí. Pero la verdad es que ahí le dio al menos una parte para que el próximo domingo ya tenga más o menos un indicio cómo es que vienen los muertos, con qué cuerpo van a resucitar. ¿Y cuáles muertos? Pues los que andan por ahí. ¿Sí? Usted no estaba pues muertos antes. ¿Y cómo vino? ¿Con qué cuerpo vino ahora? ¿Sí? ¿Y cómo es que fue resucitado? ¿Qué lo resucitó usted? ¿Ah? Una gloriosa sabiduría. Entonces dice aquí 2 Timoteo, mira esto tan interesante.
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí habla de Jesucristo porque es el punto de partida de la sabiduría. Jesús es el punto de partida de la sabiduría Cristo. Jesús, Cristo, una palabra compuesta. Allí los teólogos le llaman de que no él es el untado o el enviado o el Mesías. Bueno, tú ya conoces que, y bueno, ¿y qué fue lo que enviaron? Si es el enviado, ¿qué fue lo que enviaron? La sabiduría, su palabra. Dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Mire que ya quitó la muerte fue quitada. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que la muerte ya no hay. Lo que usted tiene que es venir a conocer el Evangelio, si le he dado a entenderlo, si le he dado a comprenderlo, para sacarlo a luz la vida y la inmortalidad. O sea, para hacerlo inmortal. Para que se vuelva inmortal, debe comerse el Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo mismo. Son las palabras inefables que el hombre no las puede expresar. Solo las puede expresar el ángel. Y si tú recibes el mensaje del ángel, te vivifica Cristo por medio del ángel. Así como todos ustedes hoy están vivificados. ¿Abba Padre? Vivificados. Por tanto, benditos de mi Padre, la declaración es, como está escrito aquí. Recuerden que la muerte ya fue quitada a través de la crucifixión de Jesús en el madero. Pero para poder conocer la vida y la inmortalidad, es necesario recibir el conocimiento del Evangelio, el cual saca a luz la vida y la inmortalidad. Porque este es Cristo mismo. Así que debemos estar permanentemente unidos a Cristo, el Evangelio, que es nuestra vida. ¿Cree usted que alguien por estar por esa payasada, que pacte con Dios, venga, rodillas y todo, va a resucitar por eso? ¿Será que haciendo ese poco de penitencia, todas esas cosas que los pueden hacer en esas iglesias, va a resucitar? Si el que nos mató fue un conocimiento, el que nos da vida es otro conocimiento, pero ese conocimiento de vida está oculto y no lo puede hablar el hombre. Créame que el hombre no lo puede hablar. Ni lo entiende el hombre natural. Solamente los ángeles podemos hablar esta verdad gloriosa. Y tenga la plena seguridad para todas las naciones. Todo el que recibe este conocimiento vive. Por tanto, los declaramos perfectos, completos, santificados, resucitados para siempre en Cristo, poder y sabiduría de Dios. Así los declaramos, benditos de mi Padre. Ese era el consejo de hoy. El próximo domingo continuamos con la segunda parte. Abba Padre, bendito de mi Padre, sigan reinando en vida